nombre es Diana Roque Charro, soy docente de la institución educativa Recta Marte. Profe, como primera pregunta, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy? Los retos que tenemos docentes es sacar niños con una mentalidad diferente, con una mentalidad o una visión hacia un futuro que los ayude, que los llene como de motivo para ellos seguir estudiando, no se estanquen, que no estudien y que sigan ahí, no, que sigan fortaleciendo en su estudio y que sean cada día mejores, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cuáles son los retos del currículo hoy? Los retos del currículo es cada día que sea mejor. Yo pienso que el currículo nunca va a estancarse. Cada año, cada mes se está mirando que el currículo sea algo innovador y cada vez van a haber cosas más diferentes y el currículo es como la forma como nosotros enseñamos. Yo creo que es como la visión para que no sea como algo tan monótono. Se puede ver, el currículo cambia mucho, ha cambiado demasiado y cada día va a cambiar más. Y tercera y última pregunta, ¿cuál es el desafío de la educación del momento? El desafío de la educación es ser el mejor y que sea una educación, ahorita con la tecnología, creo que la educación tiene que ser la mejor, una educación siempre cambiante y con miras hacia un futuro diferente, porque la tecnología hace que la educación cambie cada año. Muy buenas tardes, mi nombre es Jamie Joana González Anzola, soy licenciada en Biología y Química, laboro en el municipio de Gigante, en la institución educativa Ismael Perdomo Borrero. Aproximadamente tengo unos 18 años de experiencia laboral como docente y tengo una maestría en tecnología educativa de la UDES. Bueno, los docentes hoy en día tenemos muchos retos que enfrentar en la educación, dentro de los cuales podemos nombrar utilizar nuevos métodos de enseñanza, donde el maestro no solamente sea el transmisor de ese conocimiento, sino que se convierta en un orientador del aprendizaje, donde se les haga ese acompañamiento a los estudiantes para que aprendan a utilizar ese aprendizaje en su vida cotidiana. Además de que el sentido del aprendizaje en este momento debe estar basado en un aprendizaje colaborativo, basado en la práctica, basado en proyectos, centrado también en la innovación, un aprendizaje donde se utilizan las nuevas herramientas tecnológicas, donde el docente debe capacitarse en estas nuevas herramientas tecnológicas y así aplicarlas en los procesos de aprendizaje, ya que hoy tenemos unos estudiantes internautas. Bueno, hoy en día el currículo en las instituciones educativas debe ser más diverso, pensado en una educación más inclusiva, donde el currículo sea pensado en las necesidades escolares, en las habilidades, intereses y contextos individuales de los estudiantes, donde las nuevas formas de comunicación y las nuevas herramientas tecnológicas también hagan parte de este proceso y que el aprendizaje sea realmente significativo para los estudiantes. Por eso los maestros debemos reorganizar, adecuar este currículo en cada una de las áreas para resignificar el aprendizaje. Bueno, los desafíos que tiene la educación hoy en día sería pues disminuir esa brecha que existe entre las regiones urbanas y rurales, disminuir esa desigualdad, ese acceso a la educación, ese acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, es decir, poder ampliar esa cobertura educativa para poder incorporar también metodologías pedagógicas innovadoras que mejoren la calidad educativa, que exista también una mayor financiación
mejores recursos para la educación, para que se pueda integrar de forma efectiva con las nuevas tecnologías y las nuevas maneras de comunicación que tenemos hoy en día. Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola Inés Álvarez Terríos, docente de la secundaria de la institución educativa agropecuaria del Huila, sede providencia, magíster en psicología educativa. Profe, como primera pregunta para usted, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy? Hoy en día los docentes tenemos grandes retos. Uno de los más grandes, considero, es hacer ese acompañamiento a los estudiantes. Más que transmitir el conocimiento, es acompañarlos, formarlos como personas que sean capaces e independientes de afrontar la situación social y la vida actual que se nos presenta. Otro de los grandes retos que tenemos como docentes es trabajar en la inclusión o con niños especiales con diferentes discapacidades, así no sepamos de ellas, así no las conozcamos, así no hayamos estudiado inclusión. También es uno de los grandes retos que afrontamos nosotros los docentes. Como segunda pregunta, ¿cuáles son los retos del currículo hoy? Bueno, pues el currículo como tal, pues como docentes debemos tener o basarnos en los lineamientos curriculares que el Ministerio de Educación Nacional nos brinda. Es cumplir, pues no a un 100%, más que cumplir con toda la temática y todo el currículo o dar todos los tópicos. Considero que lo más importante es que lo que el muchacho aprenda le sirva para la vida, que sea una actividad de aprendizaje práctico, que ellos se puedan defender con esos conocimientos que como docente podemos transmitirles. Y como última pregunta, ¿cuál es el desafío de la educación del momento? El gran desafío que considero que tiene la educación en el momento es el impacto social en el que estamos. Los avances de las nuevas tecnologías, todo lo que eso implica en la vida del ser humano, de un adolescente o de un niño. Son grandes retos que tenemos que nosotros afrontar en este momento para los jóvenes, estar preparados, saber o conocer de lo que ellos están viviendo y del entorno que están manejando, de cómo la sociedad ha dado una vuelta total, de cómo las grandes tecnologías han invadido la vida de estos jóvenes. Esos son como los puntos más sobresalientes que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Jason Javier Vargas, docente en ejercicio. Nos gustaría que nos comentara sobre tu experiencia. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Jason Vargas, actualmente tengo 46 años de edad, de los cuales he estado aproximadamente 16 años vinculados con la educación. He estado en el sector privado y en el sector público. Actualmente soy docente de educación física y trabajo con la Secretaría de Educación del distrito. Vale, gracias. Tenemos 3 preguntas para que por favor nos puedas colaborar. La primera está relacionada con los retos. ¿Cuáles son los retos que tienen los docentes en Colombia? Bueno, los docentes en Colombia tienen muchos retos por abordar, por afrontar. Uno de ellos es las condiciones salariales. Encontramos docentes que tienen estudios en doctorados, pasando por maestrías, especializaciones, y en comparación con otros servidores públicos, pues los docentes ganan un poco menos que cualquier otro servidor público profesional. También se abordan otros retos, por ejemplo las violencias que se viven en los entornos escolares, no solamente por los actores alzados en armas, microtráfico, pandillas, que afectan obviamente los procesos académicos. A eso se le suma también que desafortunadamente hoy en día los docentes perdieron ese estatus de respeto que anteriormente tenían. Vemos con tristeza que
que los padres de familia descargan su rabia y su frustración hoy en día contra los maestros y hay datos bastante preocupantes que hablan de agresiones físicas de padres de familia a los docentes. También encontramos como retos, creo que es importante resaltar que aunque se han hecho esfuerzos para la formación de los docentes, sí hay una gran dificultad para que esta formación llegue a los docentes en zonas rurales. Los docentes en zonas rurales no tienen cómo capacitarse porque están muy alejados de los cascos urbanos, entonces creo que también pues, es una situación que debe abordarse, que es un reto grande para los docentes en Colombia. Está también la carga administrativa que hoy en día los maestros tienen que afrontar, diligenciamiento de documentos, actas, abordajes de situaciones de padres de familia, de estudiantes. Hoy en día es más el tiempo que se gasta uno en esa carga administrativa que en el tiempo que uno dedica para organizar sus clases. Muchas gracias. La segunda pregunta tiene que ver con el currículo. ¿Cuáles son los retos del currículo hoy? Bueno, el currículo del día de hoy enfrenta muchas dificultades. Siento que una de ellas es que no hay actualización de los currículos en los colegios. Están desactualizados, hace mucho tiempo no se les hace una evaluación, una revisión. En muchos casos están descontextualizados, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esos currículos no obedecen a los intereses y a los territorios en donde están los colegios, ¿no? Y por esa razón muchas veces uno ve mucha deserción de los estudiantes. Entonces es un poco complejo esa parte. Ahí entra y juega en la formación de los docentes, ¿no? Pues hoy en día sabemos que los currículos deben adaptarse a las nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías exigen que los maestros estén formándose constantemente y desafortunadamente si esa formación no llega pues, a los docentes, sobre todo en las áreas rurales, pues es bien complejo y bien difícil actualizar esos currículos que deben estar pues, encaminados a la educación digital. También hay una situación compleja en cuanto a los enfoques de aprendizajes que se le dan en las instituciones, ¿no? Todavía hay esa situación entre si enseñar mediante unos conceptos de contenidos o aprendizajes basados en competencias, ¿no? Sabemos que pues, obviamente debe haber un equilibrio entre las dos, ya que la enseñanza por competencia nos permite obviamente aprender de forma práctica y que sirva para la vida, pero las competencias o la enseñanza por contenidos también nos permite a nosotros obviamente que esos aprendizajes se den en las competencias que nos piden los exámenes externos. Vale, muchas gracias. Ahí me falta también hacer una aclaración ahí en cuanto a la resistencia que muchas veces uno ve en las directivas, en la comunidad, en los padres de familia, en cuanto a que son muy resistentes en el momento de hacer cambios en los currículos, porque pues están adaptados a ese currículo desde hace muchos años, entonces enfrentar esos cambios no es fácil para las directivas y sobre todo para la comunidad educativa, especialmente los padres de familia. Vale, gracias. Y la tercera y última pregunta está relacionada. ¿Cuáles son los desafíos de la educación en Colombia? Bueno, en concordancia con cuáles son los desafíos en Colombia, pues podríamos nuevamente traer a colación muchos de los que hablamos anteriormente, ¿no? Empezando por volver a darles estatus a los docentes. Yo creo que es fundamental volver a rescatar al docente como una persona de respeto, una persona que lo único que busca es educar y colaborar a la comunidad. Siento también que ahí vuelve a entrar en juego lo de los salarios de los maestros. Eso es un incentivo de todas maneras que permite a los
docentes afrontar de una forma más creativa y responsable. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Santiago Lozada Torres, del cuarto semestre de Educación Física de la Universidad Surcolombiana. Hoy tengo el gusto con... Muy buenos días, mi nombre es Fernando Vargas Castro, docente del área de Ciencias Naturales de la asignatura de Biología. Profesor, ¿en dónde se encuentra laborando? Yo laboro en la institución educativa Genaro Díaz Jordán. Empezamos con las preguntas. ¿Cuáles son los retos que tiene el docente hoy en día? Bueno, los retos son muchos. Uno de los retos principales es el mundo globalizado, la globalización. Esto hace que exija la educación hacia esa mira con relación a la parte de virtualidad, a la actualización de tecnologías principalmente. Segunda pregunta, ¿cuáles son los retos que tiene el currículo hoy en día? El currículo principalmente hay que actualizarse, es muy dinámico, debe ser dinámico porque pues, tiene que ir en línea con la parte del entorno, con lo que está ocurriendo actualmente a nivel mundial. Entonces hay que estarlos, indiferentemente el área que se aplique, hay que estarlos actualizando. ¿Cuál es el desafío de la educación del momento? Sí, bueno, el desafío considero que principalmente aparte de la parte académica, uno de los desafíos es que el estudiante se enamore, acercar más al estudiantado a la parte educativa, al conocimiento, al despertar el interés por el aprender. Otro desafío es a esa unión familiar, a llenarlos de valores. Primero, considero que primero está en que sean más personas que llenarlos de mucha información académica. Entonces, de forma general, para mirar también su entorno, tenemos que contextualizar. Por eso, dentro de los desafíos que también se presenta, es ir sin dejar a un lado la globalización, seguir el entorno social y económico de cada estudiante. Muchas gracias. Buenas tardes, profe. Me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Trujillo Ramos. Soy estudiante de la Universidad Surcolombiana. Bueno, pues quisiera saber primero cómo es su nombre. Mi nombre es Nancy Naranjo Telles. Profe, bueno, pues vamos a continuar con estas tres preguntas. La primera sería, ¿cuáles son los retos que tienen los docentes hoy en día? Los retos que tenemos nosotros los docentes hoy en día es fomentar en los estudiantes una forma de llegar a los conocimientos de tal manera que ellos puedan desarrollar sus actividades y sus prácticas de acuerdo al medio ambiente, de acuerdo al ámbito en el que se encuentran. Listo, profe. Como segunda pregunta sería, ¿cuáles son los retos que tiene el currículo hoy en día? Nuestro currículo más importante que debemos tener en cuenta nosotros es integrar y incluir en nuestro currículo, vuelvo y repito, es las nuevas tecnologías y que los estudiantes aprendan a utilizar esa tecnología para bien. Listo, profe. Ya como última pregunta sería, ¿cuál es el desafío que tiene la educación en este momento? El desafío que tiene la educación hoy en día, pienso yo, es tratar de formar personas íntegras, responsables, respetuosas y que se puedan enfrentar a la vida diaria. ¿Cuáles son los retos que tienen los docentes hoy? Bueno, muy buenos días, mi nombre es Alberto Guzmán, licenciado en Educación Física. Los retos son demasiados. Desafortunadamente nuestra población y nuestro currículo está muy sujeto a donde se ubique. Entonces, el reto como educación física es formar la parte humana a través del movimiento. No hay que descuidar la parte humana, que es lo más importante, antes de un deportista. ¿Cuáles son los retos del currículo de hoy?
El reto de los currículos, afortunadamente los currículos a nivel nacional son muy cerrados, tenemos que hacer currículos flexibles. Lástima que no se hubiera seguido con la parte de investigación que tenía la Surcolombiana, de alternativa curricular para secundaria. Está el profesor Hipólito Camacho, estaba Carlos Bolívar. Hay un grupo de docentes de la Surcolombiana excelente y estaban buscando ese tipo. Pero desafortunadamente la coyuntura no se vio y es difícil manejar un currículo, pero el currículo tiene que ser flexible para que los planes de estudio y el desarrollo como tal podamos llegar a un término feliz, que es educar al muchacho, a la juventud a través del movimiento para solucionar problemas cotidianos de la vida. ¿Cuál es el desafío de la educación del momento? Pues hay cosas que valorar, por lo menos ahorita con la Ley General de Educación se implementa en la parte de primaria y preescolar educación física, pero desafortunadamente nuestros dirigentes ven la educación física como un relleno, como un no a mejorar patrones básicos de locomoción, que es lo primordial. Y hay compañeros que a veces manejamos la educación física como entrenamiento, como tratar de sacar talento. No, nosotros estamos en la etapa de formación a través del movimiento. No tantas reglas, no tanto, sino que el muchacho se divierta, que disfrute y que aprenda a ser persona. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Andrés Pardo, docente de básica primaria del municipio de Gigante en la institución educativa Escuela Normal Superior. Bueno, profe, una de las preguntas es los mayores retos como docente en la educación de hoy en día. Bueno, pues hoy en día encontramos diferentes situaciones que consideran retos en la educación. Uno de ellos es el avance de la tecnología. Los estudiantes son estudiantes con muchas habilidades tecnológicas y como docentes muchas veces nos vemos de pronto atrasados en ese campo, por el simple hecho de la falta también de capacitación, de la necesidad del recurso. Ese es otro de las grandes dificultades o situaciones que se han venido presentando, porque hay instituciones que no cuentan con el recurso tecnológico que supla esas necesidades. De igual manera, el avance de la tecnología lleva a que el estudiante deba ser competente para desempeñarse en una sociedad, y ese es uno de los grandes retos también, poder capacitarlos, poder formarlos, poder brindarles todas las herramientas necesarias para que ellos se puedan desenvolver en el campo social, en el campo laboral. Otra de las grandes situaciones que se presentan es hoy en día el componente social, muchachos que tienen muchas dificultades, muchos problemas a nivel de pronto personal, a nivel psicológico. Entonces muchas veces las llevan al aula de clase, están reflejadas esas situaciones en el aula de clase, y como docente también tenemos que saber afrontar esas diversas situaciones que se pueden presentar con ellos. El campo social es mucho también lo que involucra en los procesos de formación, y considero que son retos que hoy en día debemos seguir afrontando y estamos afrontando en la formación académica. Profe, la segunda pregunta es los problemas que existen en el currículo de hoy en día. Bueno, uno de los problemas que se pueden evidenciar es precisamente la necesidad de trabajar encaminado hacia la construcción de procesos y saberes desde la competencia. Ligada a una pregunta anterior, la formación en competencia es llevar al estudiante a que él mismo sea capaz de desarrollar sus procesos para poderlos afrontar en la vida real, en lo que él se vaya a desempeñar cuando ya sea un ser competente laboralmente, digámoslo así. Entonces, en ese sentido es uno de los grandes retos, saber involucrar el trabajo desde la competencia, formar al estudiante de las diferentes competencias para que él se pueda desenvolver en la sociedad. Entonces, esto nos lleva también de pronto a pensar en que no es correr por cumplir un cronograma o un currículo, sino saberlo reflejar y saberlo afrontar en las necesidades que tiene el estudiante. Crear contextos adecuados y espacios adecuados en el aula de clase de acuerdo a la realidad que vivan los estudiantes, la realidad que tengan ellos, y poder llevar esas temáticas, llevar ese currículo al aula de clase que lo haga ellos competentes
para poderse desempeñar en una sociedad. Yo considero que esa sería de las grandes necesidades y situaciones que se pueden presentar en el aula de clase en cuanto a lo que tiene que ver con el currículo. Tercera pregunta, profe. Los retos de la educación actual. Bueno, pues dentro de los retos de la educación actual tenemos el alcanzar la excelencia, es uno de ellos, seguir siempre apuntando a procesos excelentes, desarrollo de didácticas que involucran aprendizaje significativo en los estudiantes. Va muy ligada a las preguntas anteriores, lo que tiene que ver con el uso de la tecnología en el aula de clase. Eso es otro de los principales retos que presentan. Con facilidad hoy en día vemos mucho la posibilidad de que los estudiantes se preparen de forma virtual. Entonces, ¿qué pasa? Lleva a que pues ya haya desmotivación para ir a un aula de clase, para ir a un colegio, porque pues hay mucha facilidad para que ellos se estén preparando cursos virtuales, estén haciendo actividades que desde dentro del uso de la tecnología ellos se pueden ir preparando, pueden encontrar en ello también sus certificados, sus diplomados. Entonces hace que eso se convierta también en uno de los grandes retos hoy en día en la educación. De igual manera el círculo social que viven los muchachos hoy en día, la apatía que tienen muchas veces para ir al aula de clases, la relación que deben tener con sus compañeros, con los mismos maestros, se convierte en un reto en el sentido de que pues hay mucha información que llega al exterior y los comportamientos en los jóvenes y en los niños hoy en día son muy variados. El ritmo de aprendizaje también se convierte en uno de los retos, poder trabajar de acuerdo al ritmo del aprendizaje de los estudiantes y llegar a todos ellos, grupos de 30 o 25 muchachos, y llegarle a todos de una manera diferente para que a través del ritmo de aprendizaje que ellos tengan, pues puedan lograr aprender. Entonces, ¿qué hace? Que en el docente se vea la necesidad de que sea creativo, de que el aprendizaje con ello, el proceso de enseñanza se convierta en un proceso de enseñanza flexible, dinámico, innovador. Entonces es una de las maneras de las cuales podemos afrontar esos diferentes retos que se pueden ir presentando en el grupo de trabajo con los estudiantes. Entonces desde allí es importante el trabajo que se pueda realizar familia, comunidad y escuela. Eso es uno de los factores que debemos tener en cuenta para poder afrontar de pronto también esas necesidades o esos retos que se pueden ir presentando en nuestro diario vivir como docentes. Listo, profe, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Mauricio Cleves, soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales. En el momento me encuentro desempeñando la labor de docente en el Colegio Colombo Inglés como profesor en el área de inglés y de ética. Según las preguntas que se realizan, la primera sería ¿cuáles son los desafíos de la educación? O los desafíos del docente. Los desafíos del docente cuentan con una gran variedad, ya que debemos mantenernos actualizados. La educación ha pasado y es continuamente transformada, y es así como nosotros debemos estar a la vanguardia tanto de tecnología como en actividades pedagógicas para poder captar la atención de los estudiantes. En cuanto a los retos en el currículo, ya es algo a nivel institucional, ya que ellos deben manejar un contexto, ya que eso permite conocer cuáles son los temas a tratar, cuál es la movilidad de lo que se va a realizar, y es así que con ello los estudiantes pueden acceder a ese tipo de educación. El currículo no debe ser ajeno al lugar de donde se encuentre, y es ahí que es donde se encuentra la prioridad sobre ello, ya que el currículo debe adaptarse a la institución y a las necesidades que ella tiene. Un currículo unificado es algo que no se podría relacionar, ya que pues no todas las instituciones cuentan con los mismos recursos ni las mismas cantidades en cuanto a su disposición. Finalmente, los retos que tiene la educación en este momento es algo que se debe ver tanto desde el presupuesto como desde la política,
como desde las necesidades en las que se encuentran, ya que, como se dice anteriormente, es algo que constantemente se va actualizando y fluctúa alrededor en cuanto al tiempo de desempeño que se realice. Entonces, entre una educación se contextualice y sea más adaptable al momento en el que alguien necesite realizarla, es un mayor beneficio tanto para las instituciones y más aún para los estudiantes, que son los que deben realizar o son los que se benefician de este servicio o de esta capacidad, pues, como docente, para poder realizar el proceso de enseñanza hacia los demás. Profe, muy buenas tardes. Soy Hernán Toquica Barrios, estudiante de la Universidad Surcolombiana de cuarto semestre, el cual el motivo de la entrevista del día de hoy es para saber cuál es su nombre y para ver si usted pronto nos puede mencionar cuáles son los retos que tienen los docentes el día de hoy. Mi nombre es Carlos Gaviria, yo soy historiador y llegué, digamos, a la docencia pues por cosas de la vida. Los retos que tendría un docente el día de hoy pues son muchos hermano. Pues yo creo que podemos empezar pues aunque siempre hay un cambio generacional por la tecnología, ¿no? Digamos que hoy, especialmente las ciencias sociales y las letras, con todo esto de la inteligencia artificial, pues tienen todo un reto allí, ¿no? O sea, no es que vayan a desaparecer, ¿no? Como dice mucha gente, pero facilita mucho y facilitar mucho pues hace que la gente, y en especial los chicos y los colegios y los procesos educativos universitarios, se lea mucho menos y se tienda a usar estas inteligencias artificiales pues para no leer, como para hacer las cosas muy rápidos y no hacer los procesos, no hacer las lecturas. Y entonces pues yo creo que este sería como el principal reto ahora, ¿no? Cómo hacer para que la gente lea, para que la gente estudie, para que la gente se interese por la academia, porque pues, tenemos eso, tenemos el otro factor de pensar y de creer y de pensar que la academia, que la lectura, que estudiar pues no da plata, digamos, esa es una idea que es muy fuerte, que puede ser, que no puede ser, pero vemos el conocimiento en términos monetarios y ahí hay un problema bien grande para la educación y para los docentes, ¿no? Para la enseñanza. Profe, otra preguntita, ¿cuáles son los retos del currículo hoy? Del currículo, pues en Colombia la cosa pues no es tan complicada, digamos que hay un currículo, unas competencias, unos estándares básicos de competencias para cumplir por ciertos grados, ¿no? Por ciertas etapas del conocimiento, y eso pues bien o mal se cumple con más vena, digamos, en los colegios públicos, pero pues los privados también pues los trabajan mucho, pero yo creo que una cuestión importantísima es el tiempo, ¿sí? Porque uno mira, digamos, los lineamientos y el currículo que arma desde el colegio también, y casi nunca se alcanzan a ver todos los temas. Yo le pregunto a los profesores y casi nunca se pueden abordar todos los temas que se quisieran abordar. En la universidad ya es otro cuento, ¿no? Digamos que el profe arma sus temas y de una u otra forma pues llega a abordarlo. Con los colegios es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil por cuestiones administrativas, porque hay que celebrar muchas cosas, porque hay proyectos transversales, por mil cosas que tienen los colegios. Entonces es muy complicado, y el tiempo, yo creo, es una cuestión aquí bien complicada. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Otra preguntita, ¿cuál es el desafío de la educación del momento? Hermanito, pues yo no sé, pues son muchos, o sea, como
Como pensar, bueno, ¿en qué estamos enseñando? Si de verdad lo que se enseña es lo que necesitan los chicos y lo que necesitan para la vida. Entonces, un chico, ¿qué necesita hoy? Pues más que las normas de Carreño, que son muy buenas, o la química, que puede servir para muchas cosas, pues se necesita hoy, creo que una inteligencia emocional, una empatía, un aprender a comunicarse, pero también aprender a usar las tecnologías, ¿sí? De una manera adecuada, pero también aprender cosas para la vida. Yo creo que antes, no sé, las mamás, los papás, sobre todo las niñas les enseñaban a cocinar y de cocina hacer un café. Yo creo que a todo el mundo le deberían enseñar esas cosas básicas de la vida, porque es la vida, pero realmente lo de la inteligencia emocional, lo de la comunicación, ¿sí? Lo de tener unos planteamientos claros en las finanzas y en el proyecto de vida, creo que es fundamental. Yo creo que los colegios a veces, y la docencia pues se equivoca muchas veces en eso, porque hay que enseñar lo que los chicos necesitan, desde las problemáticas. Y es muy difícil hacer eso, muy difícil. Profe, muchas gracias. ¿Algo más para agregar, profe, o algún mensaje para los compañeros? Pues simplemente que la educación es un proceso que va cambiando, ¿no? Desde cada cultura, pero de verdad que se necesita hoy volver a leer y volver a hablar. Creo que el diálogo, esa relación maestro-estudiantes se ha perdido mucho, y ese respeto, yo creo que es desde ahí donde también se debe apuntalar y empezar a enseñar. Profe, muchas gracias, una feliz tarde y muchas gracias por su aporte. Esto nos va a servir de mucho. Yo creo que algo más para tener en cuenta, profe. No, yo creo que ya, pues muchas gracias a ustedes, y pues la educación es un proceso para toda la vida. Yo creo que el que enseña siempre está aprendiendo, y esa es una virtud, y siempre debe estar cambiando y aprendiendo también para poder brindarle a los demás pues sus reflexiones, ¿no? Su conocimiento, su saber, su empatía, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debe tener una academia de conocimiento es la empatía.